Fue un pájaro enjaulado durante 3 años, y ahora estaba embarazado. La noticia se quedó sin decir. El amor platónico de Carlos, Andrés, estaba a punto de regresar al país. Pensando que no tolerarían al bebé en mi vientre, empaqué mis cosas y me fui esa misma noche. Escuché que Carlos se enfureció mucho, buscándome por toda la ciudad portuaria sin éxito. Después de nuestro reencuentro, él tomó la mano de nuestro hijo y caminó hacia mí, con una sonrisa falsa. Cariño, este es tu papá. Se parece exactamente a la persona que he estado buscando. 01. Como un beta común y corriente, poder quedarme al lado del heredero de ciudad portuaria, Carlos, durante 3 años. Se debió puramente a mi buena suerte. Aunque solo era un pájaro enjaulado sin estatus oficial, no se podía negar que, durante todos estos años, yo, Alberto, había sido la única persona a su lado. Carlos era el alfa de más alto rango en ciudad portuaria, una persona distante y elegante, autodisciplinado y educado. Tenía muchos admiradores. Por supuesto, yo también era uno de ellos. El informe de embarazo recién impreso en mis manos me recordaba constantemente que debía confesárselo a Carlos. Arriesgándome enormemente, quería luchar por un futuro para mí y para el bebé. Al enterarme de que Carlos estaba en un bar, me dirigí allí de inmediato. Esto ya violaba su regla de que debía informarle antes de salir. Al llegar a la puerta del salón privado, apreté el informe. Con el corazón latiendo fuerte, abrí la puerta suavemente. Andrés está a punto de regresar, ¿verdad, Carlitos? ¿Cuándo piensas aclararle las cosas y proponerle matrimonio? Al oír eso, me detuve en seco. Me quedé paralizado en el lugar. Reconocí la voz de uno de los mejores amigos de Carlos. ¿Quién era Andrés? ¿Carlos, iba a proponerle matrimonio? Así es, señor Carlos, has llevado ese anillo contigo todos estos años. ¿Cuándo se lo vas a dar? Exacto, los hermanos todavía estamos esperando brindar en tu boda. Alguien como Carlos, tan exitoso, tampoco podía escapar de la presión de sus mayores para casarse. Antes pensaba que me había elegido a mí para estar juntos, para acallar los rumores, para escapar del matrimonio. Daba por sentado que no tenía a alguien que le gustara. De lo contrario, siguiendo su forma de actuar de querer y obtener, ya habría lanzado un feroz ataque hacia esa persona. Resulta que Carlos ya tenía a alguien que le gustaba, solo que yo no lo sabía. Parecía que le gustaba desde hacía mucho tiempo. Mi mente se quedó en blanco, y ninguna de las diversas reacciones que había imaginado sirvió. Entumecido, me quedé parado en el lugar, sin atreverme a hacer ningún ruido. Esperaba escuchar una respuesta negativa de Carlos. Poco después, la voz de Carlos sonó, breve y contundente. Pronto, en estos días. Al instante, estallaron vítores dentro del salón privado. Parecía que todos sabían que Carlos había estado enamorado de alguien durante mucho tiempo. Todos estaban contentos por él. De repente, alguien mencionó, ¿y qué harás con tu pajarito enjaulado? Mi corazón se encogió de repente, como si una mano enorme lo estrujara. Latía con fuerza, nerviosismo, inquietud. La voz de Carlos era serena, él no lo sabrá. Su amigo preguntó, lo que pregunto es, ¿cómo planeas arreglar las cosas con él? Si Andrés se entera de esto, probablemente se molestará. Al tratarse de mí, Carlos no dudó ni un instante. Lo haré regresar al lugar al que originalmente pertenece. Sentenció. Nadie volvió a preguntar, como si mi existencia fuera un pequeño problema que Carlos podía resolver fácilmente. Fui dejado de lado. Todos hablaban de los planes de propuesta de matrimonio de Carlos. Para entonces, yo seré el camarógrafo, yo grabaré ese momento. Cuenta conmigo, estaré a un lado lanzando confeti. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué puedo hacer yo? Parado fuera de la puerta, mi corazón se hundió de golpe. ¿Regresar al lugar al que originalmente pertenezco? El señor Carlos quiere decir, ¿que planea echarme? Bueno, ya no tuve el valor de entrar. Como un cobarde, me retiré. Al irme, accidentalmente choqué con alguien. Por suerte, no derramé su bebida. 02. ¿Eres tú? Una voz magnética sonó sobre mi cabeza. Había dicho la mitad de mis disculpas cuando lo miré, desconcertado. El hombre era alto, de hombros anchos y cintura delgada. Tenía unos ojos profundos y expresivos, con una mirada brillante. Llevaba una camisa roja abierta, mostrando apenas sus pectorales. Todo su cuerpo irradiaba una aura despreocupada y audaz. Un alfa presumido. Estaba seguro de que no lo conocía. Este tipo claramente no era de fiar. Carlos me había dicho que debía ser cauteloso fuera de casa. Los hombres de hoy en día tenían técnicas de engaño muy avanzadas. Les encantaba engañar a chicos inocentes como yo. Al ver que no hablaba, el hombre esbozó una sonrisa. Después de tanto tiempo sin verte, ¿sigues odiándome tanto? Los hombres son mentirosos por naturaleza. Este truco de fingir conocerme no me engañaría. Me di la vuelta para irme. Realmente no estaba de humor para lidiar con él. Pero este tipo parecía no tener tacto alguno. No solo no se fue discretamente, sino que se acercó a mi lado, y me arrebató el informe de embarazo. Su mirada se volvió instantáneamente juguetona. ¿Con razón te ves tan pálido? ¿Estás embarazado? ¿De quién es el bebé?
Déjame adivinar, el padre no estará justo aquí, ¿verdad? Me alarmé y recuperé el informe rápidamente. No es asunto tuyo. Aléjate y déjame en paz. Con el ánimo por los suelos, mi tono no fue el mejor. El hombre no se inmutó. Se encogió de hombros, arqueó una ceja, con aire burlón y despreocupado. Mírate, sigues teniendo el mismo carácter. No me molesté en responderle. Ya te dije que te equivocas de persona, si no ves bien ve a que te revisen los ojos. Temía hacer mucho ruido y alertar a Carlos dentro del salón privado. No sería bueno que descubriera que había venido aquí a escondidas. Advertí al hombre, si me sigues, no seré amable. Por suerte, esta vez no me siguió, pero la mirada con la que observó mi partida me resultó muy extraña. Regresé a la habitación aturdido. Reflexionaba sobre a dónde debía ir. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando Carlos llamó, ya había anochecido. Esta noche no regresaré. El pastel que te gusta, ya mandé que te lo envíen. Debí haber dicho está bien y colgado. Como cualquier otro día, interpretando el papel de alguien obediente y sumiso. Como movido por un hilo invisible, pregunté, señor Carlos, ¿tienes a alguien que te gusta? 03. Quería escuchar su respuesta con mis propios oídos. Si Carlos me lo decía con sinceridad, eso significaría que aún tenía cierto peso en su corazón. Del otro lado de la línea llegó la respiración pesada de Carlos. Parecía no gustarle que indagara en su privacidad. El silencio se extendió. De repente recordé una tarde, tiempo atrás. También le había hecho a Carlos una pregunta similar. En aquel entonces estábamos de vacaciones. Carlos y yo observábamos el atardecer sobre el mar desde una ventana panorámica. El crepúsculo era vasto, el sol poniente fundía el oro del cielo. En ese momento, la música sonaba justo en la parte que decía el corazón se conmueve, al recordar tu sonrisa. Carlos esbozaba una sonrisa, parecía de buen humor. Quizás estaba disfrutando de ese momento de tranquilidad. En fin, estaba relajado. Así que, aproveché la oportunidad para hacerle una pregunta. Señor Carlos, tengo curiosidad, ¿alguien como usted, alguna vez se ha enamorado de alguien? Ante la persona que te gusta, es normal sentir curiosidad por saber más. Yo no era la excepción. ¿Cuál fue la reacción de Carlos en ese momento? Ah, sí. Aquella rara sonrisa en su rostro desapareció rápidamente. Volvió a su expresión distante de siempre. Alberto, recuerda tu lugar. Nunca preguntes lo que no debes. La respuesta de Carlos en ese entonces fue exactamente la misma que ahora. Colgó el teléfono. Debía estar enojado. Parecía que en pocos días me echaría. De repente, sentí un poco de resentimiento. ¿Quién tendría tanto encanto como para que el señor Carlos lo recordara con tanto anhelo durante tanto tiempo? Tenía que ver cómo se veía, cueste lo que cueste. Dicho y hecho, me colé sigilosamente en el estudio. Carlos nunca me había permitido entrar, sospechaba que allí guardaba cosas muy importantes. Una vez más, desobedecí las reglas establecidas por el señor Carlos. Bueno, total, ya había entrado sin permiso, una infracción más no haría diferencia. Y efectivamente, allí encontré rastros relevantes. Una vieja foto descolorida de dos personas, guardada con mucho cuidado en un cajón separado. Por los uniformes, debía ser de su época en el instituto. El chico parado hombro con hombro junto al señor Carlos era extremadamente guapo. Rasgos finos, con cierta gallardía. Al sonreír mostraba dos pequeños colmillos. Pero no sabía por qué, sentía que me resultaba familiar. En el reverso de la foto había una pequeña nota, con un mensaje de graduación. Deseo que ambos tengamos un futuro satisfactorio. La firma decía, Andrés. Aturdido, regresé a mi habitación. Cuando me vi en el espejo con el rostro pálido, de repente lo entendí. Comprendí de dónde venía esa sensación de familiaridad de antes. Resulta que cuando el señor Carlos me invitó a colaborar con él, fue porque tenía un rostro muy parecido al de Andrés. 04. Esa misma noche, busqué información sobre Andrés. Muy poca. Lo único que pude confirmar fue que después de graduarse del instituto se fue al extranjero. Es decir, Carlos había estado enamorado de él durante 7 años. No, quizás incluso más tiempo. Con razón todos estos años no había tenido a nadie a su lado. Con razón, alguien común y corriente como yo podía quedarme aquí. Había pensado que el señor ¿Carlos sentía algo por mí? Fui yo quien se hizo ilusiones. Esa noche, me dormí con el corazón lleno de amargura. Incluso tuve una pesadilla. Soñé que Carlos, al enterarse de mi embarazo, me obligaba a deshacerme del bebé. Recuerda tu lugar, Alberto. Eres solo un beta inferior. Solo hay una persona digna de tener mi hijo. Se llama Andrés, es el único amor de mi vida. Al despertar, lloré desconsoladamente. Si Carlos se enteraba de mi embarazo, sin duda actuaría como en el sueño. Había sido testigo de sus métodos contundentes al gestionar la empresa. Firme, implacable. No toleraría a mi hijo, pero solo pensar en perderlo me hacía sentir tan triste que casi no podía respirar. No tenía padres, ni hermanos, ni otros familiares o amigos cercanos. La sensación de soledad era insoportable. Quería encontrar un familiar para mi futuro yo. Así que, tendría al bebé.
Como último recurso, no dejaría que Carlos lo supiera. Si no podía enfrentarlo, al menos podría esconderme. Después de todo, nunca fui un pájaro enjaulado ejemplar. Ya había desobedecido las reglas antes. Secándome las lágrimas, me preparé para lo necesario para irme. El dinero era lo primero. Las joyas y accesorios eran demasiado valiosos y distintivos, venderlos fácilmente dejaría rastro. Pensándolo bien, aparte del dinero, solo podía llevarme algunas prendas de ropa. Escogí las más caras. El resto de mis cosas, todo lo que podía desechar, lo tiré. Antes de irme, eché un último vistazo a la habitación llena de mis recuerdos de 3 años. En realidad, si lo pensaba detenidamente, la forma en que Carlos me trataba no era diferente a cómo trataba a los demás. Solo entre las sábanas podía vislumbrar un lado diferente de él. En momentos de pasión, besaba suavemente mis lóbulos de las orejas, y murmurando en voz baja me llamaba, no, mi apodo. Solo se lo había contado a él. Pero ¿quién iba a decir que no me llamaba a mí, sino a Andrés? Resulta que solo era un sustituto. Eso realmente no estaba bien. 05. Mi encuentro con Carlos fue un accidente. Lo habían tendido una trampa, le dieron una bebida adulterada. Su periodo de susceptibilidad llegó antes, haciendo que perdiera el control de sus feromonas. Todos en la fiesta habían caído. Solo yo, siendo un beta, no me afectaba. En realidad, también estaba asustado. Un alfa fuera de control da miedo. Pero como era un trabajador asalariado, haría cualquier cosa por mi sueldo. Le puse una inyección, resolviendo un problema por él. Después, Carlos me buscó y quiso colaborar conmigo. Esta colaboración duró 3 años. Ya era hora de que terminara. Al abordar el avión, recibí un mensaje de Carlos. Me voy a la capital por negocios, regreso en unos 3 días, ¿necesitas que te traiga algo? Esto era algo que me gustaba de Carlos. Siempre me informaba a dónde iba, aunque solo fuera un pájaro enjaulado. Él no tenía por qué hacerlo, pero aún así lo hacía. Sin embargo, probablemente ahora estaba evitándome. Y yo debía ser discreto. Al principio no quería responder el mensaje, pero tal vez esta sería la última interacción de nuestras vidas. No podía desperdiciar esta oportunidad. Después de pensarlo mucho, al final seguí mi corazón. No necesito que traigas nada, pero si es posible, me gustaría ir contigo a la capital a tomar horchata. Como una pareja normal. Pero era solo una fantasía. Entre las reglas que Carlos estableció, una era que no podía informar a otros sobre nuestra relación. Era como si fuera algo vergonzoso. Salir a la luz mancharía a Carlos. Mi última petición, Carlos no podía cumplirla. Tenía a alguien en su corazón. Lo sabía claramente. Así que, sin dudarlo, dejé Ciudad Portuaria. Después de 30 horas, al aterrizar en el condado de Norland, me di cuenta de que el informe de embarazo había desaparecido. Primero me sentí ansioso, pero luego pensé que Carlos nunca tocaba mis cosas por iniciativa propia. Sus límites eran muy claros. Incluso siendo su pájaro enjaulado, tenía mi propio pequeño espacio privado. Tranquilizándome, supuse que al limpiar y tirar cosas, sin querer se había mezclado entre ellas. Mientras Carlos no lo supiera, estaba bien. Incluso si lo supiera, no sabría a dónde había ido. Gente con tanta conciencia como yo, no hay mucha. Acariciando mi vientre, suspiré. En el futuro, tendría que valerme por mí mismo. El clima en el condado de Norland era agradable, con mucho espacio y poca gente. El mundo es pequeño, incluso aquí me encontré con un compatriota. Un beta, se llamaba Fernando. Ese día vino a compartir la comida, añorando la comida de nuestro país. Hablando, señaló una noticia viral, lleno de curiosidad. ¿Viste esto? El presidente del grupo empresarial de Ciudad Portuaria, Carlos, cayó en una estafa. Dicen que lo engañaron, le robaron el corazón y su dinero. Ahora está buscando desesperadamente al responsable. En la imagen, se veía el rostro sombrío de Carlos. Me hizo estremecer sin razón. Solo se había escapado un pájaro enjaulado. No era para tanto como para remover cielo y tierra. No parecía algo que el sereno y controlado Carlos haría. La única posibilidad era, había visto mi informe de embarazo. 06. Instintivamente, me cubrí el vientre. No me atrevía a pensar en lo que Carlos haría si me atrapara. Fernando bromeó, como dice el dicho, no te han engañado solo porque no has encontrado la estafa adecuada para ti. ¿Quién iba a pensar que hasta los ricos podían ser estafados? Me pregunto, ¿qué tan hermoso e interesante debe ser ese Omega? Para que el heredero salga personalmente a buscarlo. Me quedé atónito por un momento. ¿Qué dijiste, Omega? Fernando asintió. Sí, ¿no lo ves? Este Carlos, un alfa de élite. La única persona que podría atraerlo hasta perder la razón y soportar su periodo de susceptibilidad, solo podría ser un Omega de élite, ¿no crees? De lo contrario, no sería tan fácil que cayera. No subestimes el poder de las feromonas. Además, su familia solo aceptaría a un Omega. Los dos somos betas, es normal no entender esto. Yo lo investigué específicamente. Fernando seguía hablando, pero yo ya casi no podía escuchar. Así era. A los ojos del mundo,
solo un omega de élite era digno de estar al lado de Carlos. La persona que buscaba no podía ser yo. Interrumpí a Fernando. Deja de cotillear, ¿tienes tiempo para acompañarme a un control prenatal? Últimamente tenía mucho sueño, y de vez en cuando me desmayaba. Era mi primer embarazo, y no sabía si esto era normal. Fernando tenía buen corazón. Desde que llegué aquí, me había cuidado en varias ocasiones. Según él, no tenía nada que hacer, solo venía a experimentar la vida. No era fácil ver a un compatriota en tierras extranjeras, había que apoyarse mutuamente. Sobre quién era el padre de mi bebé, nunca preguntó. Solo que, ocasionalmente, no podía evitar mostrar su descontento hacia el padre. Cuando nazca el bebé, tendré que ser su padrino. Murmurando, me acompañó a salir. Los resultados del control prenatal estaban bien. Sobre mis anomalías, el médico explicó que cada persona es diferente. Me recomendó que me alimentara mejor. Estos médicos de aquí no entienden nada. El otro día me torcí el pie y fui al hospital, me recomendaron amputar. Amigo, ¿es apropiado que me digas esto? Pero aparte de alimentarme mejor, por ahora no había mucho más que hacer. De regreso a casa, Fernando se remangó. Se ofreció voluntariamente a entrar a la cocina. Decía que quería demostrar sus habilidades. El resultado fue una masa negra y amorfa que parecía excremento. ¿Creerías si te digo que esto es berenjena? Nos miramos el uno al otro. Me dieron ganas de vomitar. Al final, Fernando me compró una olla nueva. Los días pasaban. Ya que había decidido dejarlo atrás, no planeaba seguir pendiente de Carlos. La vida aquí era bastante cómoda. El dueño de la casa era muy amable, al saber que en mi tierra natal teníamos la costumbre de cultivar vegetales. Me dijo con alegría, se puede cultivar, cultiva mucho. A él también le gustaba comer. Fernando, ni se diga, regar y abonar lo hacía con mucho entusiasmo. Después de todo, si puedo disfrutar de estos manjares aquí depende totalmente de ellos. Las flores en la entrada florecieron y se marchitaron. Mi vientre crecía cada vez más. Pensé que la vida podría continuar así, hasta que la aparición de una persona rompió esta tranquilidad. 07. Víctor apareció frente a mi puerta justo cuando estaba discutiendo con Fernando. ¿Tú eres el padre irresponsable del bebé en el vientre de Alberto? Al menos eres un alfa, ¿no puedes tener un poco de responsabilidad? Dejándolo solo en tierras extranjeras, sin familia ni amigos, si le pasara algo, ¿qué sería del bebé? ¿Qué sería de él? ¿Cómo tienes el descaro de venir aquí? Víctor era ese hombre presumido que conocí fuera del salón privado. Ahora estaba furioso, ya no actuaba con pose. Parecía querer competir con Fernando. Intervine a tiempo. ¿Cómo llegaste aquí? Solo nos habíamos visto una vez, y aún así me encontró aquí. No sabía por qué, pero tenía un mal presentimiento. Él sonrió ampliamente y señaló mi vientre. Pues para hacerme responsable del bebé, claro. Fernando, al oír esto, quiso protestar de nuevo. Víctor cambió de tema, su verdadero padre ya está a punto de venir. Yo, como competidor de Carlos, vine por adelantado para estropearle sus planes, ¿no es normal? Tú, espera, no. Fernando dejó de protestar. Sin pensarlo 2 segundos, volvió a atacar. Si no eres el padre, entonces ¿para qué te haces el importante aquí? Víctor, con el rostro enrojecido, discutió. Si soy el padre me regañas, si no lo soy también me regañas. ¿Qué es lo que quieres? Mi mente solo estaba llena del pánico de que Carlos estuviera a punto de venir. ¿Fuiste tú quien le dijo que estaba embarazado? Víctor dejó la discusión y se encogió de hombros. Me gustaría, pero mi honor no me lo permite. Si no quieres que te encuentre aquí, ven conmigo cuanto antes, tengo formas de que no te localice. Fernando se interpuso frente a mí, ¿a dónde piensas llevarlo? Mi mente era un caos. ¿Cómo diablos se enteró Carlos de que estaba aquí? Si me había escondido también. El bebé en mi vientre me dio una patada, como si sintiera mi inquietud. Sí, inquietud. Temía que Carlos se vengara de mí. También temía que me obligara a interrumpir el embarazo. No, me escondí aquí precisamente para que el bebé naciera sano y salvo. Víctor, solo te pregunto una cosa, ¿qué ganas con esto? Víctor esbozó una sonrisa maliciosa. Molestar a Carlos es suficiente. 08. Acepté irme con Víctor. Cuando Fernando se enteró de que el bebé que esperaba era de Carlos, primero se sorprendió y luego insistió en acompañarnos. No me gusta que te vayas solo con él. Tengo dinero y tiempo libre, soy una muy buena herramienta. Llévame contigo. No pude convencerlo, así que lo dejé unirse. Víctor puso algunas objeciones, pero no pudo decir mucho. Dando vueltas y vueltas, al final regresamos a nuestro país. El lugar más peligroso es el más seguro. Si ya estás embarazado, ¿de qué tienes miedo? Víctor tenía razón. A veces hay que hacer lo contrario. Fernando y yo nos instalamos en una de las villas de Víctor. Al entrar en la sala, Fernando se quedó mirando fijamente un cuadro colgado en la pared. Luz solar, un campo de flores. A lo lejos, una figura borrosa. Solo ver ese cuadro me hizo sentir mejor. Bonito, ¿verdad? Es de mi pintor favorito. Lástima que después de pintar esto, dejó los pinceles y desapareció. Míralo bien, déjate impregnar por la cultura.
El tono de Víctor estaba lleno de orgullo. La expresión de Fernando era difícil de describir. ¿Tú también tienes sensibilidad artística? Víctor no le hizo caso. Llamó a su médico privado para que me examinara. Después de escuchar mis síntomas, el médico preguntó casualmente, ¿últimamente no te has golpeado la cabeza? Esto no era como decir que tengo problemas mentales, ¿verdad? Negué con la cabeza. Probablemente no, considerando que estaba embarazada y no podía hacerme una resonancia magnética. Su recomendación también fue que tomara más suplementos. Víctor inmediatamente mandó a comprar un montón. Fernando parecía sospechar. No estarás queriendo competir conmigo por el puesto de padrino, ¿verdad? ¿Crees que todos son como tú, con esa manía de querer ser padre de otros? Víctor le respondió. Me gustaba verlos discutir. Ya había oído hablar de Víctor. Carlos una vez me dijo que en toda ciudad portuaria, solo Víctor era digno de ser su rival. Al decir esto, su rostro mostraba admiración. Si Carlos le daba ese reconocimiento, esa persona probablemente no era mala. Y efectivamente, como Víctor había dicho, apenas 2 días después de nuestro regreso, Carlos llegó al condado de Norland. Al ver el vídeo, me cubrí de sudor frío. ¿Cuánto tiempo sin ver a Carlos? Parecía haber cambiado. Su aura era más severa, con una pizca de cansancio en el entrecejo, pero su mirada tenía un dejo de obsesión. Parado frente a la casa que había alquilado, impasible. Te encontraré, sin falta, tan persistente. Me daba un poco de miedo, ya llevaba varios meses fuera. Calculé que en un tiempo más, lo superaría. Conteniéndome, al final no pregunté. ¿Carlos y Andrés estaban juntos? Bueno, preguntar o no ya no tenía importancia. Ya no me importaba. Solo era un beta, un pájaro enjaulado. Debía conocer mi lugar. 09. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 3 años. Di a luz a un hijo, lo llamé Andrés. Heredó los pómulos prominentes de Carlos. Desde pequeño tenía la nariz recta y rasgos profundos. Adorable. Muy adorable. Víctor, varias veces al mirar a Andrés, dudaba de la decisión que tomó en su momento. ¿De verdad le estaba poniendo obstáculos a Carlos? Pero este obstáculo, no puede ver la luz. Cuanto más hablaba, más dudaba de sí mismo. ¿De verdad no estoy criando al hijo de Carlos? ¿Qué tal si robo al niño y se lo mando a Carlos? Aunque decía esto, cada vez que Andrés lo llamaba con su vocecita, Víctor respondía más rápido que nadie. Al principio Víctor dijo que no quería ser padrino, pero frente a Andrés, cambiaba su voz y se llamaba a sí mismo papi. Fernando, al ver esto, no podía soportarlo y tenía que competir con él. Discutían sin parar, hasta que al final Víctor cedió. Fernando sería el padrino mayor. Víctor sería el papi. En estos años yo tampoco estuve ocioso. No podía salir a trabajar, así que me dediqué a escribir en casa. Por suerte, tenía algo de talento en esto. Vendí los derechos de algunas obras, gané bastante dinero. Además del dinero que había ganado con Carlos, era mucho, suficiente para mantener a Andrés y a mí de por vida. Quiero mudarme a vivir sola y llevar a Andrés al jardín de niños. Al plantear esta idea, Fernando y Víctor se opusieron. ¿Por qué? ¿Acaso yo, Víctor, no puedo mantenerlos? Este tonto Víctor tiene más dinero que cerebro. ¿Tú eres tonto para no aprovechar esta ganga? ¿Te golpeó un burro en la cabeza? Cuando Fernando dijo esto, Víctor lo miraba con indulgencia. No sabía desde cuándo. Después de una discusión peculiar entre ellos dos, la atmósfera entre ellos se volvió un poco rara. Yo lo veía claramente. Alguien se había enamorado, y alguien aún no entendía sus propios sentimientos. Yo, como tercera rueda del carro, no debería estar aquí. La oposición no sirve, ya lo decidí. Víctor preguntó, ¿no temes que Carlos te encuentre? En realidad, pensándolo bien, ese año Carlos casi removió cielo y tierra en Ciudad Portuaria, enfurecido. Yo estaba justo bajo sus narices, y aún así no me encontró. Y en estos años no parecía haberme buscado. 3 años habían pasado, quizás ni siquiera se acordaba de mí. Así que, me fui de casa de los Víctor. 10. Cuando Andrés entró al jardín de niños, no tuvo ningún problema para adaptarse. Todos los niños del jardín juegan conmigo, la maestra dice que soy el más sociable de la clase. En otras palabras, un extrovertido. Sin importar a quién viera, podía entablar conversación. Este carácter inquieto, no sé de quién lo heredó. Definitivamente no de mí. Hoy afuera del jardín vi a un señor muy guapo, pero era muy raro, me miraba fijamente, y luego se puso a llorar. Es un señor extraño. Últimamente en las noticias decían que había gente ronda merodeando cerca de los jardines de niños. No podía evitar preocuparme. Andrés, la próxima vez que veas a alguien raro, no te acerques, busca a la maestra de inmediato, ¿entendido? Sí, papá. Andrés, con ternura, me acarició la cara. Papá, ¿todavía no te sientes bien? ¿Quieres que le diga al padrino o al papi para que te lleven a que te pongan una inyección? Mi corazón se enterneció. Mira a mi hijo, qué considerado. No, no hace falta. Tu padrino y tu papi se fueron de viaje a Europa. Ve a la escuela, papá descansará un rato más. Últimamente, quizás por el cansancio de mudarme, volví a tener fiebre baja y me desmayaba con frecuencia.
Era un problema crónico que me quedó del embarazo. Víctor me cambió varios médicos, me hicieron exámenes con máquinas avanzadas varias veces. Nunca encontraron la causa. Durante estos días que estuve dormido, soñé muchas veces con Carlos. Soñé con escenas que nunca vivimos juntos. Estudiábamos en la misma clase, jugábamos baloncesto, nadábamos, nos escapábamos juntos, íbamos al cibercafé a jugar. Fragmentos intermitentes, al despertar solo recordaba algunas escenas vívidas. Carlos en su juventud, lleno de entusiasmo. Yo, con nostalgia, trazaba su rostro juvenil y apuesto, uno que nunca había visto. Pero todo era un sueño. Andrés, saltando de alegría, fue a la escuela. Yo volví a dormirme profundamente. Unos días después, como de costumbre, actualicé mi novela y fui a la cama a descansar un rato. Al despertar, mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas de la maestra. Andrés había desaparecido. En un simulacro de seguridad en la escuela, resultó que entre la multitud se había infiltrado un agresor con un cuchillo. Al evacuar, los niños corrían por todos lados. Andrés desapareció en ese momento. Fue mi culpa. Si en ese momento hubiera prestado más atención, esto no habría pasado. La maestra, al otro lado de la línea, lloraba desconsolada. No la culpé. ¿Cómo podía una sola persona vigilar a tantos niños? Andrés es tan listo, probablemente no se fue muy lejos. Me consolaba a mí mismo. Aunque decía eso, al salir estaba tan desesperado que tropecé. Casi me torcí el tobillo. Andrés me esperaba, tenía que encontrarlo. No podía perder la calma. Corrí todo el camino. En una esquina, choqué contra un pecho familiar. Carlos apareció así, sin previo aviso. Con la brisa otoñal, mi corazón latió desordenado por un instante. Reencontrándonos, mi primera reacción fue darme la vuelta y huir. Carlos, con una sonrisa falsa. Cariño, este es tu papá. Se parece exactamente a la persona que he estado buscando. 11. Papá. Andrés se abalanzó y me abrazó las piernas. No pude escapar. Mi corazón, lleno de ansiedad, de repente encontró calma. Pequeño demonio, sabes que cuando recibí la llamada de la maestra casi me muero del susto. ¿Por qué te fuiste corriendo? ¿Olvidaste lo que te dije? Mientras revisaba a Andrés, mis manos no dejaban de temblar. Emocionado, todo se oscureció frente a mis ojos. En el momento en que perdí el conocimiento, caí en unos brazos cálidos. Me desmayé. Eso era bueno. No tenía que enfrentarme a Carlos. Ojalá pudiera no despertarme nunca. Así no tendría que enfrentarme a Carlos, fingiendo ser una codorniz asustada. El médico vino para el chequeo de rutina. Principalmente revisaba la cabeza. Carlos estaba parado afuera hablando con el médico, su mirada hacia mí era compleja. No sabía cómo enfrentarlo. Andrés dormía a un lado. Desde cualquier ángulo, él y Carlos parecían sacados del mismo molde. Carlos no era ciego. Pudo encontrarme a través de Andrés, seguramente había investigado antes de actuar. Carlos entró y se sentó frente a mí. ¿No tienes nada que decirme? Después de 3 años sin vernos, Carlos había perdido algo de juventud, ganando más madurez. Bajo su mirada, me sentía incómodo. Sentía que su mirada era como si quisiera devorarme. Llegados a este punto, ya no tenía sentido seguir ocultándolo. Así que, me rendí. ¿Qué puedo decir? Que me fui sin decir adiós porque estaba embarazada de tu hijo y tenía miedo de que me obligaras a deshacerme de él. ¿O que sabía que tenías un amor llamado Andrés, y que me quedé contigo porque era su sustituto? Señor Carlos, conozco mi lugar, no necesité esperar a que me despidieras, yo misma me fui. En estos 3 años, aparentemente no me importaba Carlos. Pero no era así. Él era la única persona de la que me había enamorado. ¿Cómo podría no importarme? Si realmente no me importara, podría enfrentar cualquier cosa relacionada con él con tranquilidad. En lugar de evitar hablar de él después de irme, en realidad, me importaba muchísimo. Temía que estuviera con Andrés. Temía que me olvidara. Era como un ladrón cobarde, robando esos momentos felices y escondiéndolos en lo más profundo de mi corazón. Solo en la soledad de la noche me atrevía a abrir esos recuerdos y saborearlos detenidamente. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a caer. Maldita sea, las emociones se desbordaron. Lo siento, no quería interponerme entre tú y Andrés. Ya tuve al bebé. No puedo devolverlo, haz como que no lo sabes. Así es mejor para todos. La voz grave de Carlos sonó cerca de mi oído. No es mejor. Que te fueras así sin decir adiós no fue justo para mí. Además, tampoco pude estar con Andrés. Parecía tener un dejo de pesar. Con dedos cálidos, me secó las lágrimas. Carlos me tomó la cara, levantándola. Dijo palabra por palabra. No quiero perderte de nuevo. Hace tiempo que quería decirte esto, pero nunca encontré el momento. Temo que vuelvas a escabullirte, a un lugar donde no pueda encontrarte, tengo miedo. Quiero estar con Andrés porque tú eres Andrés. 12. ¿Estás bromeando? Soy Alberto, no Andrés. Miré a Carlos, aturdido. Era difícil describir qué sentía en el fondo. ¿Frustración? ¿Decepción? ¿O quizás humillación? ¿Cómo podía confundirme con Andrés? Ver. Ahora no quiero verte. Me cubrí con la manta.
Me refugié en mi caparazón de caracol. Probablemente Andrés lo había rechazado. Y Carlos se acordó de mí, su sustituto. Lo siento, si ahora no quieres escuchar, no diré más. Dame un poco de tiempo. No te vayas, no me abandones de nuevo, ¿de acuerdo? Carlos se sentó junto a mi cama durante mucho tiempo. Al irse, su voz era casi un susurro. Después de eso, Andrés y yo quedamos retenidos en el hospital. Traté a Carlos como si fuera transparente. Él venía al hospital a acompañarme todos los días, haciendo todo personalmente. Realmente no se parecía a él. El Carlos que recordaba nunca habría actuado así. Era como la luna en el cielo, inalcanzable. Con su comportamiento, parecía seguir tratándome como si fuera Andrés. No quería hablar con él. Y él también guardó silencio, actuando como mudo. Con su computadora portátil, se sentaba a un lado manejando los asuntos de la empresa. En el pasado, no me lo hubiera imaginado. Yo era la que había hecho mal, pero Carlos parecía ponerse en una posición inferior. Era totalmente al revés. Por el contrario, la relación entre Andrés y Carlos era más armoniosa. Hablando animadamente. Algunas preguntas disparatadas que Andrés me hacía, yo solo las respondía por compromiso. Pero Carlos las discutía con seriedad. ¿En serio? ¿Cómo podían hablar tanto sobre por qué los pasteles son tan ricos? Eso ya no lo entendía. Quizás Carlos quería compensar a Andrés. Pero, realmente no era necesario. Aunque Andrés no tenía un papá, en su crecimiento nunca le faltó amor paterno. Solo con el amor paterno de Fernando y Víctor, ya tenía más que suficiente. Durante este tiempo en el hospital, Andrés parecía darse cuenta de algo diferente. Me preguntó, inquieto, «Papá, si no hubiera llevado a ese señor guapo a casa, ¿no te habrías enfermado?» Los niños a esta edad no deberían preocuparse por estas cosas. ¿Cómo podría ser? Cariño, al contrario, debo agradecerte. Si no fuera por ti, no habría descubierto mi problema. Eres mi gran héroe, hoy te premio con un helado extra. Andrés no era tan fácil de engañar. ¿Entonces vas a morir? La maestra dijo que si una persona se enferma, puede morir. Ay, mi querido hijo. Los niños dicen lo que piensan, los niños dicen lo que piensan. Le acaricié la cabecita. No te preocupes, papá tiene un problemita, los doctores son muy buenos. Pero mis consuelos no surtieron efecto. Andrés parecía a punto de llorar, pero escuché a escondidas al doctor y al señor guapo decir que tienes algo en la cabeza y que olvidarás a todos. 13. Al oír esto, me quedé paralizado. Nadie me había hablado de esto antes. Andrés hizo un puchero. Soy muy bueno, papá, ¿puedes no olvidarte de mí? El niño realmente lloró. Lágrimas grandes caían de sus ojos. ¿Cómo podría olvidarme de ti? No, eres mi tesoro, no podría olvidarte a ti. Lo urgente era consolar al niño. Si era verdad o no, lo averiguaría. Después de mucho rato consolándolo, Andrés, con lágrimas en los ojos, se durmió profundamente. Cuando Carlos trajo la cena, como siempre, era lo que me gustaba. Después de cenar, el médico vino a buscarlo. Pensando en los desmayos cada vez más frecuentes últimamente, comprendí más o menos. Hasta altas horas de la noche, Carlos regresó a la habitación. Creía que yo estaba dormido. Tomó mi mano con cuidado bajo las cobijas. Mucho tiempo después, escuché su llanto. Señor Carlos, ¿lloras tan triste? ¿Tengo una enfermedad terminal? Abrí los ojos, ya no quería fingir. El comportamiento de Carlos estos días, lo había visto. La belleza llora. Carlos llorando también era muy hermoso. Cuéntame todo, temo que si no lo escucho ahora, no tendré otra oportunidad. Relacionándolo con que el médico privado que Víctor había contratado también decía que no tenía problemas. Probablemente me lo habían ocultado desde hace tiempo. Mientras esperaba a que Carlos regresara, ya me había preparado para lo peor. Carlos, sollozando, me explicó claramente cómo habían sucedido las cosas. Te lastimaste la cabeza antes, hay un coágulo de sangre que te hizo olvidar a todos. Solo recordabas que te llamabas Alberto y que eras mi pájaro enjaulado. Pero en realidad no es así, no es así. Nos conocimos en el instituto, nos enamoramos en la universidad, pero un accidente te hizo olvidar nuestro pasado. Carlos también dijo que antes de la lesión estaba leyendo una novela romántica, donde el nombre del protagonista era igual al mío. Así que al despertar, me identifiqué con el protagonista de la novela. Carlos tuvo que seguir el guión y actuar conmigo. No podía llorar, no podía reír, no podía tratarte muy bien, porque si lo hacía, pensabas que el personaje se salía de su rol, te alterabas y volvías a desmayarte. Cada vez que despertabas, la memoria se reiniciaba. Así que, desde la perspectiva de Carlos, había actuado conmigo una y otra vez. Incluso, no se atrevía a mostrar mucho de sí mismo frente a mí. Temía que saliera y me pasara algo, nunca se atrevió a dejarme salir solo. Después de escucharlo, de repente sentí que Carlos había tenido una vida muy difícil. Actuar durante tanto tiempo, debió ser agotador. Temía que no le creyera. Carlos sacó fotos de antes. Esta es de tu cumpleaños, el pastel lo hice yo, dijiste que era feo. Esta es cuando fuimos a ver la aurora boreal, ese día hacía mucho frío y metiste las manos en mi cuello. ¿Y esta otra?
En cada foto, Carlos podía recordar lo que había sucedido entonces. El cariño en sus ojos no se podía fingir. Entonces, esas escenas que vi en mis sueños, ¿eran mi pasado como Andrés? ¿Quién iba a decir que la verdad era así? Al final, ¿estaba celoso de mí mismo? Realmente no estaba bien. Carlos lloraba mientras recordaba. La verdad, era algo contradictorio. La luna brillaba clara, los cerezos fuera de la ventana se mecían con el viento. De repente me di cuenta de que Carlos no era la luna en el cielo, sino la flor de cerezo a mi alcance. Lo interrumpí. Voy a morir. Carlos se sonó la nariz. No, ¿entonces por qué lloras? Lloro porque estos 3 años me olvidaste, lloro porque te escondiste sola a tener un hijo, sin decirme. Seguro pasaste muchas dificultades. No me atreví a hablar. Después de todo, realmente no pasé dificultades. Víctor y Fernando me cuidaron muy bien. Incluso subí más de 10 kilos. Tengo miedo de que cuando despiertes vuelvas a olvidarme. El doctor dice que se puede operar para extraer el coágulo, pero no garantiza el resultado. Carlos apretó mi mano con fuerza, sin poder dejar de temblar. Lo que temo es que si algún día despiertas ya no me ames, sino que te enamores de otro. Cuando surge este pensamiento, realmente no lo soporto. Guardé silencio. Si recordaría el pasado, si me enamoraría de otro. No podía garantizarlo tampoco. Después de un buen rato, llamé a Carlos. Incluso sin memoria volví a enamorarme de ti. ¿No puedes tener un poco de confianza en mí? La respuesta fue el calor de las lágrimas de Carlos cayendo sobre el dorso de mi mano. 14. Aunque decía eso, al firmar mi nombre, mi mano no dejaba de temblar. Víctor y Fernando regresaron apresuradamente del extranjero. Al verme, los ojos de Fernando se enrojecieron. En realidad, Víctor ya me lo había dicho antes, pero temíamos que te alteraras, todos te lo ocultamos. Dime, ¿por qué tienes tan mala suerte? ¿Justo te tuvo que pasar esto? Víctor también estaba arrepentido. Nos fuimos solo un tiempo, ¿cómo empeoró tu condición? ¿No se suponía que si no veías a Carlos mejorarías? Había adivinado bien. Víctor y yo nos conocíamos antes, y los tres teníamos una buena relación. Pero, lo había olvidado. Estaba enojado con Carlos por tenerme encerrado en casa como un pájaro enjaulado. Discutió con Carlos, se enfrentó a él a propósito. Antes de entrar al quirófano, tomé de la mano a Carlos. Él se inclinó, acercándose, forzando una sonrisa. No sonrías, se ve feo. Señor Carlos, si el resultado de la operación no es bueno, si aún no me acuerdo de ti, deja de torturarte, ya no me quieras. 15. Medio mes después. Llegó la Navidad. Fernando dijo que quería ir al extranjero a celebrar, me preguntó si iba. Mirando a Víctor detrás de él negando desesperadamente, rechacé. ¿Quién iba a pensar que el pintor que le gustaba a Víctor era Fernando? No iré, Andrés está insistiendo en pasar la Navidad en familia, lo espera con muchas ganas. El deseo de un niño, ¿cómo no cumplirlo? Además, en casa tenía a un adulto que también necesitaba consuelo. Carlos insistía en que le compensara sus pérdidas emocionales de estos 3 años. Dejó los asuntos de la empresa a su padre. Se convirtió en un patrón ausente, siguiéndome a todas partes como una sombra. Uno grande y uno pequeño, ambos necesitaban atención. No daba abasto. Justo en ese momento, Carlos salió de la casa, otra vez hablando por teléfono con ese idiota de Víctor. Dile que se largue lo más lejos posible, que no se aparezca por aquí. Todavía guardaba rencor por la actitud de Víctor al esconderme. Vamos, entremos. Planeemos bien cómo pasar la Navidad. Carlos me rodeó con el brazo, murmurando, te compré un conjunto de ropa, te quedará muy bien. Recordando su historial de navegación en las compras en línea. Me asusté un poco, Andrés está aquí, no podemos excedernos. Carlos puso cara de disgusto, ese mocoso la primera vez que me vio dijo que era muy guapo, que te buscaría un nuevo esposo. ¿Y si encuentra a uno más guapo? ¿No buscaría a otro? Todavía recuerdo esa cuenta. Sudé frío, al final, dando vueltas, terminaste siendo tú. El destino es así de extraño. Dando vueltas y más vueltas, volvió al camino correcto. Fin.